En este vídeo vamos a realizar un ejercicio de examen que nos va a permitir repasar lo que hemos aprendido sobre intersección de subespacios, suma directa de subespacios y relación de Grassmann, que es lo último del tema 1. El ejercicio viene de la primera PEC del año pasado, del 2019, y se trata de la primera cuestión. Es un ejercicio tipo test, en el que hay que responder verdadero o falso a 4 proposiciones que nos dan, ¿no? Entonces, el enunciado nos dice lo siguiente. Tenemos dos subespacios definidos de la siguiente forma. Tenemos un subespacio n definido como la clausura lineal del vector 1, menos 1, 0, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, 1, menos 1, y por último el vector 1, 0, 0, menos 1. ¿Vale? Y tenemos un segundo subespacio definido mediante dos ecuaciones implícitas de la siguiente forma. M es un subconjunto formado por todos los vectores x con 4 componentes reales, x1, x2, x3, x4, tales que esos vectores cumplen lo siguiente: x2 más x3 igual a 0 y x1 más x4 igual a 0. ¿Vale? Notad que ambos subespacios están incluidos en el espacio vectorial de vectores reales de 4 componentes. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo primero que nos preguntan? La primera proposición. La primera proposición es la siguiente. A ver. Primero nos preguntan si este conjunto de vectores es base, bueno, lo voy a poner un nombre, lo voy a llamar B super n. Lo que nos están preguntando es si este subconjunto es una base de n. Vale, vamos a comenzar comparando este subconjunto de vectores con la definición del subespacio n que nos habían dado. Y fijaos en una cosa, los tres primeros vectores coinciden con los que nos están dando en este subconjunto, ¿verdad? La única diferencia se encuentra en este vector, ¿no? Tenemos en la definición de n, tenemos n como clausura lineal de 4 vectores, ¿vale? 3 de los cuales coinciden con todos los vectores contenidos en este conjunto que nos proponen en la primera proposición. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que este subconjunto sea base de n? Primera, y más fácil de comprobar, que los tres vectores sean linealmente independientes entre sí, ¿vale? Y segunda condición, que estos tres vectores generen exactamente el mismo subespacio que generan estos cuatro vectores. Bueno, entonces vamos a comenzar comprobando primero si son linealmente independientes. Bueno, a ojo parece que sí, que son linealmente independientes, porque si cogéis uno de los vectores, uno cualquiera de los vectores, pues es obvio que es imposible escribir uno como combinación lineal del otro vector por más que del resto de los vectores, perdón, por más que lo intentéis, ¿vale? Por supuesto, si tuvierais dudas de si un conjunto de vectores son linealmente independientes o no, es familia libre o es familia ligada, lo que podéis hacer es formar una matriz donde cada fila o cada columna de esa matriz está formada por los vectores que os dan en ese conjunto, los componentes de los vectores ordenados, ¿vale? Y ahora lo que tienes que hacer es estudiar el rango de esta matriz. Si el rango de la matriz es el rango máximo que puede tener, entonces, bueno, perdón,
Sí, el rango máximo que puede tener, que en este caso sería 3, si el rango de esta matriz fuese 3, entonces tendrías que los tres vectores son linealmente independientes entre sí, tenéis una familia libre, ¿de acuerdo? Si en cambio el rango saliese más pequeño del rango máximo que puede tener esta matriz, que sería 3, entonces ya sería familia ligada, ¿vale? Habría algunas filas, si los ponemos por filas, que fuese linealmente dependiente de las filas restantes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces hemos dicho que sí, que son linealmente independientes. ¿Qué nos falta por comprobar? Pues nos falta por comprobar si B sub n, B super n, genera n. Uy, perdón. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a volver arriba. Los tres primeros vectores coinciden con estos tres vectores, ¿vale? Por lo tanto, bien, es obvio que estos tres vectores me van a generar el mismo subespacio que los tres primeros vectores de este sistema generador. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que comprobar? Bueno, vamos a hacer la siguiente comprobación. Para que ambos conjuntos de vectores generen exactamente el mismo subespacio, lo que se tiene que cumplir es que estos tres vectores, cada uno de ellos, esté contenido en el subespacio n, ¿de acuerdo? Obviamente lo están porque esos tres vectores coinciden con estos tres vectores de este sistema generador. Pero ahora lo que tenemos que comprobar es si este cuarto vector que tenemos en este sistema generador es o no es combinación lineal de los primeros tres vectores, ¿de acuerdo? Fijaos, si el cuarto vector fuese combinación lineal de los otros tres, entonces nosotros podríamos eliminar el cuarto vector y nos quedaríamos con una base de tres vectores linealmente independientes que nos generan el mismo subespacio que nos generarían estos cuatro vectores. ¿De acuerdo? Entonces todo lo que tenemos que hacer es comprobar si este vector es combinación lineal de los restantes, si lo podemos eliminar de esta base y quedarnos así con una base con estas tres componentes para n, ¿no? Es el vector 1, 0, 0, menos 1, ¿no? Es el vector 1, 0, 0, menos 1. Voy a bajar aquí. 1, 0, 0, menos 1. Tenemos que encontrar una combinación lineal en función de los otros tres vectores. Y, uy, aquí, 0, 0, 0, 1, menos 1. ¿Vale? Sin tener que calcular estos coeficientes, resolviendo ningún sistema de ecuaciones ni nada, ¿vale? A ver si podemos ver a ojo una forma de combinar linealmente estos tres vectores que nos dé este cuarto vector. Bueno, parece que si sumamos los cuatro vectores, simplemente hacemos la suma de los cuatro vectores, entonces podríamos obtener el vector que estamos buscando, ¿de acuerdo? 1 más 0 más 0, 1. Menos 1 más 1 más 0, 0. 0 menos 1 más 1, 0. 0, 0 menos 1, menos 1, ¿no? Por tanto, ya está. Ya tenemos una combinación lineal de estos tres vectores que me da el cuarto vector del sistema generador de n. Por tanto, esta familia libre, ¿me genera el subespacio n? Sí. Por lo tanto, ya está. Estas dos condiciones son ciertas y tenemos que esta proposición es verdadera. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora a, a la segunda proposición de este ejercicio. Voy a borrar antes todo esto. Okay. Vale, segunda proposición. La segunda proposición lo que nos están enunciando es que la dimensión de m es igual a 2. Perdón, uy,
Voy a volver a escribir. Vale. Tenemos que calcular cuál es la dimensión del subespacio M, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el subespacio M está incluido en el espacio de todos los vectores de 4 componentes reales, ¿verdad? ¿Qué dimensión tiene el espacio R4? Vale, pues evidentemente tiene dimensión 4, ¿no? La dimensión de esto es 4, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el número de ecuaciones implícitas que tenemos aquí dentro? Tenemos dos ecuaciones implícitas, ¿de acuerdo? Ahora, importante, ¿estas dos ecuaciones implícitas son linealmente independientes? Pues claramente sí, ¿de acuerdo? Porque aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos x2 más x3 igual a 0 y abajo tenemos x1 más x4 igual a 0. Nosotros no podemos obtener ninguna de las dos ecuaciones como combinación lineal de la otra ecuación, ¿vale? O dicho de otra forma, yo no puedo expresar ninguna de estas dos ecuaciones como múltiplo de la otra ecuación, ¿de acuerdo? Yo no puedo hacer una combinación lineal de estas dos ecuaciones y obtener el vector 0. Por lo tanto, estas dos ecuaciones implícitas son linealmente independientes, ¿de acuerdo? Y el número de ecuaciones implícitas linealmente independientes que definen n va a ser igual a 2, ¿de acuerdo? Ahora recordemos cómo era la ecuación que nos daba la dimensión de m en función del número de ecuaciones implícitas que lo definen, ¿no? Dimensión de m, ¿a qué es igual? Es igual a la dimensión del espacio en el que está incluido m, que en este caso es R4, ¿no? El espacio con todos los vectores reales de 4 componentes, menos el número de ecuaciones implícitas linealmente independientes. Esto es 4 y esto es 2. Por lo tanto, la dimensión de m es 2 y la proposición es verdadera. ¿De acuerdo? No hay mucho más que decir aquí. Ahora, vamos a tratar de demostrar si es verdadera o falsa la tercera de las proposiciones del ejercicio. Que ahora, aquí. Tercera proposición. Uy. Ahora no me escribe. A ver. La tercera proposición lo que nos dice es que la intersección... Vale, ahora no escribe. Ahora, tercera proposición lo que nos dice es que la intersección entre m y n es igual a la clausura lineal de un único vector, el vector 1, 0, 0, menos 1. Vale. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es dos pasos. Tenemos que hacer dos pasos. El primer paso es comprobar que la dimensión de la intersección de m con n sea igual a 1, ¿de acuerdo? ¿Y esto cómo se hace? Con la relación de Grassmann, ¿vale? Bueno, podemos utilizar la relación de Grassmann como ayuda, pero no es obligatorio, ahora lo veremos. Si la dimensión fuese diferente a 1, ya por supuesto, este apartado sería directamente falso. Y si obtuviésemos que la dimensión de la intersección de m y n fuese igual a 1, pues lo que tendríamos que hacer en este caso sería simplemente comprobar que el vector director del subespacio m intersección n es igual al vector que estamos teniendo aquí, o dicho con otras palabras, vamos a comprobar si esta base que nos están proponiendo aquí para la intersección de m con n es base de m con n. ¿De acuerdo? Una vez que sabemos que es de dimensión 1 y que sus bases tienen una componente únicamente. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos antes a escribir aquí la relación de Grassmann para que veamos qué es lo que nos está sucediendo. Grassmann nos dice que la dimensión de la suma
de m con n es igual a la dimensión de m más la dimensión de n menos la dimensión de la intersección entre m y n, ¿verdad? La dimensión de m hemos visto ya que es 2. La dimensión de n hemos visto que es igual a 3. Y ahora, de la ecuación de Grassmann no conocemos ni la dimensión de la suma ni la dimensión de la intersección, ¿de acuerdo? Para resolver este ejercicio hay dos estrategias que podemos utilizar, que son las siguientes, fijaos. ¿Qué podemos hacer? Fijaos, recordad que lo que estamos intentando calcular es cuál es la dimensión de la intersección. La primera estrategia, que es la difícil, es vamos a hallar una base de m y n, y a partir de esta base vamos a calcular la dimensión de m más n, y conocida esta dimensión, la dimensión de la suma, vamos a calcular con un Grassmann la dimensión de la intersección, ¿no? Esta es la primera estrategia. Y la segunda estrategia que podemos seguir, que es la más corta, es obtener una base, bueno, obtener no una base, sino obtener un sistema de ecuaciones implícitas de la intersección de m y n, que vamos a ver en este ejercicio cómo, conocidas las ecuaciones implícitas de estos dos subespacios, podemos obtener el sistema de ecuaciones implícitas de la intersección. No es más que unir las ecuaciones implícitas de estos dos subespacios. Y una vez que tenemos eso, conocido el número de ecuaciones implícitas linealmente independientes de la intersección, podremos calcular muy fácilmente la dimensión de la intersección de m y n. ¿Vale? Vamos a resolverlo mediante estas dos estrategias. Vamos a comenzar con la primera estrategia. Vamos a calcular primero una base de m más n. Sabemos, por la teoría que hemos visto en clase, cómo calcular el sistema generador, dados dos bases o dos sistemas generadores para dos subespacios, sabremos calcular cuál es, sabremos calcular directamente el sistema generador de la suma de los dos subespacios. No es más que coger las dos bases o los dos subespacios, los dos sistemas generadores de cada subespacio y unirlos. ¿De acuerdo? Es la unión de ambos sistemas generadores. En este caso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Sistema generador de m más n va a ser igual a una base o sistema generador de m unida con la base o el sistema generador del otro subespacio n, ¿de acuerdo? Ahora vamos a aplicar esto a lo que nosotros tenemos. La base de m, bueno, perdón, la base de n, que sí que es conocida, la tenemos, bueno, la calculamos ya y la confirmamos durante la primera proposición, ¿no? Cuando estuvimos demostrando la primera proposición de este ejercicio. Una base de n de infinitas bases es la base que nos dieron en esa proposición, que era la base 1 menos 1, 0, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, 1, menos 1. Ahora, la base de m. No conocemos bueno, no tenemos todavía, no hemos calculado ninguna base de m, pero la podemos calcular a partir de sus ecuaciones implícitas, ¿no? Como m tiene dimensión 2, como hemos visto en el apartado 2, lo que necesitamos es una base con dos vectores linealmente independientes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver arriba a la definición de m y vamos a buscar dos vectores linealmente independientes que cumplan, a ver un momento, que cumplan ambas ecuaciones implícitas que nos definen m. Aquí están, ¿vale? X más 2 más x más 3 igual a 0 y x1 más x4 igual a 0. Un primer vector que me cumple estas dos ecuaciones implícitas podría ser el vector 1, 1, menos 1, menos 1. Aquí me quedaría 1 menos 1 igual a 0 y aquí 1 menos 1 igual a 0. Por supuesto,
hay infinitas posibilidades. Y ahora, un segundo vector que sea linealmente independiente del primero y que cumpla estas dos ecuaciones simultáneamente. Pues de las infinitas posibilidades que hay, yo me voy a quedar con el vector 1, 0, 0, menos 1. De forma que aquí me quede 0 más 0 igual a 0 y abajo me quede 1 menos 1 igual a 0. Ya lo tengo, ¿vale? Tengo una base de m y tengo una base para el subespacio n, o tenía. Ahora no tengo más que unir estas dos bases y ya tengo un sistema generador para el subespacio suma. Van a ser 5 vectores. Aquí tenemos. Y vamos a ver cómo tenían que ser. Yo lo tengo por aquí. Vale. Entonces tenemos aquí, no los voy a poner en orden tal y como los he calculado, los voy a poner según como tengo yo en las notas para que se me resulte más fácil. Voy a poner como primer vector de ese sistema generador, el orden da igual, ¿vale? Porque estén los vectores en el orden que esté, me van a generar exactamente el mismo subespacio, obviamente. Aquí me va a quedar el vector 1, menos 1, 0, 0. Aquí vamos a tener el vector 1, 0, 1, menos 1, 0. Aquí tendremos el 0, 0, 1, menos 1. Aquí será el 1, 1, menos 1, menos 1. Aquí será el vector 1, 0, 0, menos 1, ¿de acuerdo? Ahora, voy a poner nombres a estos 5 vectores para simplificar un poco la notación, ¿vale? Este vector lo voy a llamar U1, U sub 1. Este vector lo voy a llamar U sub 2, U sub 3, U sub 4 y U sub 5. Vale. Este es un sistema generador, pero no sabemos si es base. Lo que tenemos que ver es si hay vectores que son combinación lineal de los restantes. Aquellos vectores que son combinación lineal de los restantes los eliminamos y nos quedaríamos con una base, familia libre, para el subespacio suma n más m. Bueno, pues como siempre, primero lo intentaríamos ver a ojo. Primero intentaríamos ver si abajo pues encontramos alguna combinación lineal de estos 5 vectores, ¿no? Por ejemplo, lo primero que podríamos ver es que el vector U5 es igual a la suma de los 3 primeros vectores. U sub 1 más U sub 2 más U sub 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, U sub 5 lo podemos eliminar de este sistema generador. ¿Vale? Y ahora fijaos en el vector U sub 4. Fijaos, U sub 4 cumple lo siguiente. U sub 4 nos cumple U sub 1 más U sub 3 más 2 veces el vector U sub 2. ¿Vale? ¿Por qué? Pues a ver, U sub 1 más U sub 3 me quedaría el vector 1 menos 1, 1 menos 1. ¿Vale? 1 menos 1, 1 menos 1. Le sumamos el vector U sub 2 multiplicado por 2 y me queda justamente este vector. ¿Vale? Conclusión, el vector U sub 4 también lo podemos eliminar de este sistema generador. Y me queda una base para el subespacio suma que, sorpresa, coincide con la base que teníamos para el subespacio M. No, perdón, para el subespacio N, para este subespacio. ¿De acuerdo? Por tanto, finalmente, una base de la suma, perdón, voy a cambiar de color. Una base para el subespacio suma sería esta. 1 menos 1, 0, 0. 0, 1, menos 1, 0. 0, 0, 1, menos 1.
y ya, ¿vale? Conclusión. ¿Cuál es la dimensión del subespacio suma? Pues como una de sus bases tiene 3 componentes, cualquier base de este subespacio va a tener 3 componentes, por tanto su dimensión va a ser 3. Perfecto, pues ya podemos volver aquí a la relación de Grassmann, aquí arriba, y ahora este interrogante se nos convierte en un 3, porque ya sabemos cuál es la dimensión de la suma de estos subespacios, ¿vale? ¿Qué es lo que nos quedaría? Pues nos quedaría que 3 es igual, sustituyendo 2 más 3 menos la dimensión de la intersección, que es lo que estamos buscando. Ahora, si despejamos esto, tenemos que la dimensión de la intersección va a ser igual a 2, ¿verdad? 3, o sea, 2 más 3, 5 menos 3, 2, 2. Dimensión de la intersección, 2. Por lo tanto, comparamos el número de elementos que tiene que tener toda base de la intersección con el número de vectores que tenemos dentro del sistema generador que nos proponen. Este sistema generador solo tiene un vector, ¿vale? Vector que va a ser base de este sistema generador. Pero cuidado, hemos visto que la intersección de M y N tiene dimensión 2. Aquí necesitamos dos vectores para definir este subespacio. Por lo tanto, ya no tenemos que hacer nada más. Esta proposición es falsa, ¿de acuerdo? Por cierto, un pequeño bis. Eso es una F. No sé qué he dibujado aquí. Esto es una F, ¿vale? Por cierto, un pequeño comentario bis. A ver si alguien me sabe decir una base, voy a poner aquí arriba, una base para la intersección entre M y N. Esta base, recordad, tiene que estar formada por dos vectores porque tiene dimensión 2 que sean linealmente independientes entre sí que pertenezcan tanto a M como a N. ¿Dónde podemos coger estos dos vectores? Pues aquí abajo en el sistema generador de M y N, ¿vale? Y ahora nos fijaríamos en los dos vectores que hemos eliminado para formar una base. Estos dos vectores son dos vectores que pertenecen a la base ¿de qué? Pertenecen a la base de este subespacio, el subespacio M, ¿vale? Pero también son combinación lineal de los vectores de la base de N, por lo tanto son dos vectores que pertenecen tanto a M como a N. Ahora, ¿son linealmente independientes estos dos vectores? Bueno, a ojo parece que sí, de hecho lo son, ¿vale? Son linealmente independientes, por lo tanto, ya tenemos de forma inmediata una base para la intersección de M y N, que es 1, 1, menos 1, menos 1. Como primer vector y como segundo vector, el 1, 0, 0, menos 1. Y ya está, ¿de acuerdo? Bien, pues así es como se haría este ejercicio por el primer método, que como os he dicho es la forma difícil de resolverlo. Ahora vamos con la forma fácil. Vamos a calcular un sistema de ecuaciones implícitas de n. Vamos a juntar las ecuaciones implícitas de los dos subespacios para generar un sistema de ecuaciones implícitas de la intersección y vamos a ver a partir de ahí cuál es la dimensión de nuestro subespacio intersección. Voy a borrar todo esto. Esto fuera. Esto también fuera. Esto fuera. Esto fuera. Y esto fuera. Y todo esto también fuera. Vale. Recuerdo que una base de n podía ser bien la siguiente. Bueno, he borrado aquí bastante demasiado. Recordamos que lo que queremos es demostrar... Uy, perdón. Recuerdo que lo que queremos hacer es demostrar la veracidad o falsedad de esta proposición, que si la intersección de m con n es clausura lineal de este vector, del vector 1, 0, 0, menos 1, ¿vale? Bien, recuerdo, la base que habíamos dado para m en el segundo apartado, o en el primer apartado, es la siguiente. 1 menos 1, 0, 0, 0, 1 menos 1, 0, y
0, 0, 1 menos 1. ¿Ok? Vale. Ahora, voy a escribir cómo sería la forma paramétrica del subespacio M a partir de esta base. La forma paramétrica tendría 4 ecuaciones con la siguiente forma. La primera componente genérica x1 va a ser igual a lambda 1, ¿verdad? Lambda 1 multiplicado por 1, por la primera componente del primer vector. x2 va a ser igual a menos lambda 1, primer vector, más lambda 2, segundo vector. O también dicho, lambda 2 menos lambda 1. x3, ¿a qué va a ser igual? Este elemento genérico a x3 del tercer vector menos x2 del segundo vector. Y x4 es simplemente igual a lambda 1 por 0 más lambda 2 por 0 menos 1 por lambda 3, es decir, menos lambda 3, ¿no? Estas son las ecuaciones paramétricas de M obtenidas a partir de esta base. Si yo tuviérase otra base de M, pues tendría unas ecuaciones paramétricas diferentes, pero equivalentes, que me producen exactamente el mismo subespacio. Vale. Hay dos formas de obtener las ecuaciones implícitas del subespacio M. Una es a través de las ecuaciones paramétricas y otra es simplemente a ojo viendo cómo son los vectores de esta base. Vamos a ver primero cuántas ecuaciones implícitas linealmente independientes me van a definir el subespacio M. Definimos cómo es la fórmula, ¿no? Que me define ese número. La dimensión de M tiene que ser igual a la dimensión de R4 menos el número de ecuaciones implícitas linealmente independientes, ¿no? Vale. Esto es igual a 3, naturalmente. Esto es igual a 4. Por lo tanto, ¿cuántas ecuaciones linealmente implícitas me definen este subespacio? Pues una. Necesito solamente encontrar una ecuación implícita que cumplan los 3 vectores de esta base y ya tendré la ecuación implícita que me define el subespacio M. Vamos a comenzar a ojo. Vamos a buscar una a ojo, ¿vale? Fijaos. 1 menos 1, 0, 0. Si yo sumo las 4 componentes, obtengo 0, ¿verdad? Lo mismo en el segundo vector de esta base y lo mismo en el tercer vector de esta base, ¿no? La suma de todas las componentes de cada vector de esta base me da 0, ¿no? Por lo tanto, yo podría, a ojo, encontrar la siguiente ecuación implícita. La suma de las 4 componentes de los vectores del subespacio M tiene que ser igual a 0. ¿Vale? Esta es la condición que tienen que cumplir todos los vectores de M. Esto visto a ojo. Si no lo conseguís ver a ojo, como he dicho antes, para obtener esta ecuación implícita tenemos que hacerlo a partir de una de sus formas paramétricas. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a partir de este sistema de ecuaciones paramétricas y vamos a encontrar una combinación sumas y restas de estas ecuaciones paramétricas que hagan que se eliminen los parámetros lambda sub 1, lambda sub 2, lambda sub 3 y lambda sub 4. Ahora fijaos, voy a cambiar de color para que se vea mejor. Voy a ponerlo ahí en azul claro. Fijaos lo que pasa si yo sumo las 4 ecuaciones paramétricas. ¿Qué me queda en el lado izquierdo? Me queda x1 más x2 más x3 más x4. Y ahora mirad qué es lo que queda en el lado derecho. Lambda 1 más lambda 2 menos lambda 1 más lambda 3 menos lambda 2 menos lambda 3. Este lambda 1 menos este lambda 1 es igual a 0. Este lambda 2 menos este lambda 2 también es igual a 0. Y este lambda 3 menos este lambda 3 también es igual a 0. Por lo tanto, ya hemos conseguido nuestro objetivo, que era eliminar, mediante unas combinaciones lineales de las 4 ecuaciones paramétricas, los 4 parámetros. Y ya lo tenemos, ¿no? De esta forma tenemos una ecuación implícita que me tiene que cumplir todos los puntos del subespacio M. ¿Vale?
Ya lo tenemos. Así es como se derivaría la ecuación implícita. En este caso solo una ecuación implícita que tiene que cumplir nuestro subespacio n. Vale, pues ya está. Tenemos dos ecuaciones implícitas para m. Tenemos una ecuación implícita para n. ¿Cómo hemos dicho que tenía que ser el sistema de ecuaciones implícitas que me define la intersección de m y n? Pues simplemente es coger y unir las tres ecuaciones implícitas. La intersección va a ser el conjunto de todos los puntos del espacio R4 que cumplen simultáneamente las tres ecuaciones implícitas, las de m y las de n. Conjunto de todos los vectores pertenecientes a R4, tales que se cumple x1 más x2 más x3 más x4. Espera, voy a hacer zoom. Aquí, esto lo voy a escribir un poco mejor. x1 más x2 más x3 x4 igual a 0, x1 más x4 igual a 0 y x2 más x3 igual a 0. ¿Vale? Si no me equivoco, eran estas las tres ecuaciones. Sí, eran estas las tres ecuaciones. Voy a llamar a la primera ecuación 1. A la segunda la voy a llamar 2 y a la otra la voy a llamar 3. Siguiente paso, comprobar si estas ecuaciones implícitas son linealmente independientes o son linealmente dependientes. ¿Qué son? Linealmente independientes son dependientes entre sí. ¿Qué es lo que pasa si yo sumo la ecuación 2 con la ecuación 3? ¿A qué es igual esto? Esto es igual a la siguiente ecuación. x1 más x2 más x3 más x4 por la izquierda igual a 0 por la derecha. ¿Y a qué equivale esto? Esto equivale a la ecuación 1. Por lo tanto, estas tres ecuaciones son linealmente dependientes. La primera se puede escribir como la suma de las otras dos ecuaciones. Por tanto, ahora yo podría, uy, no me gusta este color, ahora yo podría eliminar esta primera ecuación y lo que me quedan son dos ecuaciones implícitas para la intersección de m y n que son linealmente independientes. Pues ya casi lo tenemos. ¿Cómo calculamos ahora la dimensión de la intersección de m y n? Pues será igual a la dimensión de R4 menos el número de ecuaciones implícitas linealmente independientes del subespacio intersección. Esto hemos visto que es igual a 2. Esto obviamente es 4. 4 menos 2 es igual a 2. La dimensión de la intersección es igual a 2. Y de la misma forma que hemos razonado antes, como lo que nos están proponiendo en este apartado es un sistema generador que tiene solo un vector, cuando en realidad necesitamos dos vectores mínimo para definir la intersección de m con n, resulta que este apartado es falso. ¿De acuerdo? Bien, este era el apartado más difícil de todos, el más largo de todos. Vale, el último que queda, el D, es bastante inmediato. Voy ahora a borrar esto que tenemos aquí y esto. Lo borro y se lo borro también. Ya está. ¿Cuál es la cuarta proposición de este ejercicio? La cuarta proposición es, nos preguntan, acercar un poco, ahí. La cuarta proposición nos van a preguntar, no, lo quiero borrar, si m y n son subespacios suplementarios en R4. Vale, entonces recordemos de la teoría cuáles son las dos condiciones que se tienen que cumplir para que estos dos subespacios sean suplementarios.
La primera es que la intersección sea igual al subespacio nulo, es decir, al subespacio que contiene únicamente el vector 0. Y la segunda condición es, perdón, y la segunda condición es que la suma de m y n sea igual al subespacio R4, ¿vale? Esta primera proposición, ¿es verdadera o falsa? Hemos visto, perdón, mejor así, hemos visto que la dimensión de m con n es igual a 2. Por lo tanto, ya está resuelto. Si la dimensión de la intersección es 2, es imposible que la intersección de m con n sea igual al subconjunto, al subespacio nulo. Obviamente es una cosa más grande que el subespacio nulo, ¿no? Va a ser un plano. Es un tiene dimensión 2, va a estar definido por dos vectores, va a ser un plano, que va a contener muchos más vectores aparte del vector 0. Por lo tanto, ya demostrando que la primera condición que se tiene que cumplir, que los dos subespacios sean, para que dos subespacios sean suplementarios, es falsa, ya directamente concluimos que esta proposición es falsa, ¿de acuerdo? La cuarta proposición de este ejercicio es falsa. No es necesario para resolver este ejercicio, pero vamos a ver si esto es verdad, si la suma de ambos subespacios es igual a R4. Vamos a recordar antes las cuentas que habíamos hecho con Grassmann, ¿no? Nosotros teníamos que la dimensión de m y n es igual a la dimensión de m más la dimensión de n menos la dimensión de la intersección, m intersección con n. Esto hemos dicho que era igual a 2. Esto, ¿cuánto era? Esto era igual a 3, la dimensión de m es igual a 2, y por lo tanto la dimensión de la suma me queda igual a 2 más 3 menos 2, me queda igual a 3. ¿Cuál tiene que ser la dimensión del subespacio suma para que esto sea verdad? Pues tiene que ser igual a 4, ¿vale? Sí, solo sí. Para que esto sea verdad, la dimensión de la suma tiene que ser igual a 4, ¿de acuerdo? Sin embargo, la dimensión de la suma me sale 3. Por lo tanto, el subespacio suma de los dos subespacios no es lo suficientemente grande para cubrir, todo el espacio vectorial de vectores reales en 4 componentes. Si su dimensión fuese 4, ya con una base de 4 componentes, de 4 vectores con 4 componentes reales, ya tendríamos suficiente número de vectores como para cubrir todo el espacio de R4 y llenar todo el espacio de R4. Por tanto, ya está. Esta condición también es falsa, ¿vale? Es falsa tanto la condición primera como la condición segunda para que los dos subespacios sean suplementarios. Y ya con esto, pues terminamos este ejercicio de examen, el primer ejercicio de examen que se ha visto en este curso, y ya pues me despido y nos veremos en el próximo vídeo.